Se abre la sesión. Hablar con tu micrófono mientras se echa a perder eso. El acta de la sesión número 7 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de sesión número 8 queda a disposición de los señores parlamentarios y la secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bernales, Achurra, Cuello, Videla y Maya y de las diputadas señoras Joana Pérez y Hernando, que modifica la ley 19.928 sobre fomento de la música chilena para regular y proteger la participación de teloneros chilenos en conciertos de artistas extranjeros, boletín 18.267-24. Oficio respuesta del subsecretario de las Culturas y las Artes, por el cual informa el estado de transferencia de recursos a las orquestas regionales profesionales, señalando que 9 de las 16 orquestas ya recibieron el pago de la primera cuota y que las restantes 7 se encuentran en distintas etapas de tramitación, incluyendo procesos de devengo, toma de razón, revisión de convenios, transferencias pendientes o incumplimiento de requisitos administrativos. Asimismo, explica que los retrasos obedecen principalmente a rendiciones de cuentas pendientes, observaciones no subsanadas en informes presentados por las entidades administrativas o a trámites internos necesarios para formalizar los convenios y autorizar los pagos correspondientes. Nota del Comité Partido Nacional Libertarios, mediante la cual informa que la diputada señora Paulina Muñoz reemplazará al diputado señor Cristóbal Urruticoechea en la sesión de hoy. Finalmente, un correo electrónico del señor Jorge Guerra, por el cual comparte el link de su canal de YouTube denominado Ferrocarriles de San Bernardo, Chile, como un aporte y o información útil para los integrantes de esta comisión. Esa es toda la cuenta, presidenta. Sí. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Nadie? Ok, pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción que autoriza el monumento en Lota en memoria de Baldomero Lillo, correspondiente al boletín número 10.986-24. Asiste a la sesión el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el señor Francisco Undurraga Gacitúa, junto al subsecretario de Patrimonio Cultural, el señor Emilio de la Cerda Rázuriz. Así que les doy la palabra al ministro y al subsecretario para que nos puedan contar la opinión que tiene el ministerio sobre este proyecto. No, está muy bien. No, está. Muchas gracias. Saludar a la presidenta y a todos los honorables miembros de esta comisión. Señalarles que para nosotros es motivo de orgullo concurrir en forma afirmativa a este proyecto de ley iniciado por el ex diputado don Roberto Poblete en relación a hacer un monumento a Baldomero. A grosso modo señalar que está dentro del plan que nosotros como ministerio tenemos con la municipalidad de Lota y los múltiples trabajos que hemos venido realizando con la misma. Este fin de semana, por su intermedio, presidenta, el subsecretario estuvo en Lota conversando con el alcalde y reuniéndose con la comunidad, no solamente por este tema, sino por diversas acciones que nosotros estamos acometiendo en la propia comuna. Lota es una comuna que alberga uno de los conjuntos de patrimonio industrial minero más relevantes de América Latina, por ende a nosotros nos interesa mucho seguir apoyándolo y seguir construyendo cultura con ellos. A grosso modo señalar también que
que nosotros vamos a generar indicaciones de forma, no de fondo, en relación a este proyecto. Fundamentalmente porque este es un proyecto que fue creado por el exdiputado Poblete antes de que existiera el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por lo cual hace participar en el jurado al Ministerio de Educación, representante del Ministerio de Educación, y nosotros creemos que es pertinente, digamos, que esto quede radicado en términos de nombrar una persona por parte del gobierno en la Subsecretaría del Patrimonio y en Consejo de Monumentos. Por eso le digo que fundamentalmente van a ser indicaciones de forma y no de fondo. Concluyo señalando, para cederle la palabra al subsecretario, que es de nuestro interés que sea lo más ágil posible la tramitación para llevarlo en segundo trámite al Senado y ojalá poder tenerlo durante este año, digamos, como materia de ley para que se conformen las comisiones y se empiece a trabajar en este monumento que de verdad, por lo que nos han hecho saber las autoridades locales, es no solamente por los actores culturales, sino además por los vecinos y el municipio. Para ellos es muy importante relevar la historia de don Baldomero Lillo en la comuna de Lota. Así que, si usted me permite, le podría dar la palabra al subsecretario. Que no están activados, así que si tienen... entonces no vamos a reiniciar el sistema, sino que, por favor, igual lo va a reiniciar o no. Ya sigamos. Por favor, que subsecretario, bienvenido sea a la comisión. Muchas gracias, presidenta. Saludo por su intermedio a las señoras y los señores diputados y también a todos los equipos. Solo profundizar un poco lo que el ministro ha señalado. Nosotros como ministerio hemos trabajado con Lota, con su comunidad, hace varios años ya. Yo diría que el proceso de trabajo de nuestro Consejo de Monumentos y luego con la creación del ministerio empieza a tomar forma después del terremoto del 2010, cuando muchas familias quedan damnificadas y hay que compatibilizar la reconstrucción del sector de Lota con las nuevas viviendas. Se trabajó en la protección patrimonial de todo el sector de la mina, de Chambeque, la zona típica de Lota Alto, y se declaró también el archivo de la ex Senacar. Son varias declaratorias importantes de monumentos nacionales que tiene Lota. Y se comenzó trabajando además con ello en algo que le llamamos Plan Lota, hacia un sitio de patrimonio mundial que logró incorporar en 2021 en la lista indicativa de UNESCO Lota como una posibilidad, no es como una certeza, pero como un derrotero de patrimonio mundial, y que este plan involucra o parte de la propia comunidad. Hay una serie de agrupaciones, la Fundación CEPA, ahí en el pabellón 83 del Monumento Histórico de Lota, la Mesa Ciudadana de Lota, desde luego el municipio, distintos ministerios que comparecen, la delegación presidencial, entre otros actores. Ayer, de hecho, estuvimos nosotros en Lota para el Día del Patrimonio entregando dos subsidios a Lota, uno para avanzar en la declaratoria, o sea, en la postulación UNESCO, y otro para cambiar la cubierta del Monumento Histórico Pabellón 83, fue entregado en el Parque Isidora Cousiño, y en esa instancia el señor alcalde y la Mesa Ciudadana también manifestaron también estaba la diputada Joana Pérez, de hecho, nos acompañó, estuvo en la sesión del Parque Isidora Cousiño, y manifestaron su deseo de apoyar también el monumento a Baldomero Lillo, con lo cual coincide con lo que ha señalado el ministro. Ellos expresaban además, como es bien sabido, que el parque, o sea, que la mina cerró en 1997 y el próximo año se cumplen 30 años, entonces también este monumento se inscribe en la conmemoración de ese evento que, aún siendo histórico, es muy doloroso para los lotinos. Entonces también ellos veían la posibilidad de que esto se inscribiera y ojalá estuviera en esa fecha, y por lo tanto nosotros hacemos propia esa celeridad y queremos apoyar el proyecto en los términos que ha señalado el ministro. Gracias, presidente. Bueno, no se echa a perder. Muchas gracias a ambos por la presentación. Abro la palabra a algunos diputados si es que quisieran hacer alguna pregunta. Sí, por supuesto. Gracias, presidenta. Me gustaría que
que usted pudiese decidir en conjunto con la comisión qué tiempo vamos a tener para presentar indicaciones, de tal forma de poder agilizar el proceso. Sí. Gracias, ministro. Nosotros mencionamos en la sesión pasada que teníamos plazo hasta el lunes 8, o sea, el próximo lunes hasta las 12 del día. ¿Ya? Así que aprovecho de transmitir el mensaje próximo lunes a mediodía para que puedan entregar las indicaciones. Bueno, y aprovecho de abrir la palabra a los diputados si es que quieren aportar con alguna pregunta o comentario relativo a la exposición del ministro, o sobre el proyecto. Diputado Contreras. Gracias, presidenta. Por intermedio suyo me gustaría saber cuáles son esas observaciones formales que van a hacerle al proyecto, porque tenemos que agilizar las cosas y no solamente este proyecto, sino que es de esperar que muchos otros proyectos fluyan con mayor rapidez en todas las comisiones y en todo nuestro parlamento. Esa es mi pregunta, gracias. ¿Algún otro diputado que quiera comentar? ¿No? Ministro. Disculpe, contestándole, reiterando lo señalado en un principio, el texto señala que esto será visado, participará en el jurado un representante del Ministerio de Educación, en circunstancias que este texto fue hecho por un exdiputado con anterioridad a la existencia del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Entonces lo que nosotros estamos señalando es que queremos cambiar esa frase para poder participar, para poder integrar en vez de que sea educación. Básicamente eso. Muchas gracias, presidenta. No, yo quisiera salir un poco del libreto, aprovechando que está el subsecretario acá de Patrimonio, para felicitarlo respecto a este fin de semana. Llegué un poco tarde a la comisión, no sé si se habrá hecho, por reiterar las felicitaciones, como siempre el Día del Patrimonio, en los días, yo creo de los días yo creo que el más relevante en todo Chile, porque uno ve a las familias chilenas completas, conociendo, ¿cierto?, nuestra historia, disfrutando de nuestra identidad. Y eso se valora porque es una cadena no solo del ministerio, sino que de los municipios, de los privados, de una serie de actores que se han sumado a esta iniciativa que ya lleva varios años y cada vez está más consolidada en el país. Así que aprovecho de felicitarlos a ambos. Y si pueden aprovechar de contarnos un breve reporte si tienen, sería ideal. Perdón por salirme del libreto y de hacer del cometido, pero yo creo que es relevante ya que están acá. Gracias. Gracias. Agradecerle por su intermedio al diputado las felicitaciones. Aquí el Ministerio actúa de coordinación. Hubo 4.187 actividades durante los 2 días, de las cuales hubo algunas que no fueron presenciales. Hubo más de 1.200 actividades de carácter inclusiva en términos de accesibilidad para el mundo de la discapacidad, con incluso braille, relieves en el Museo de Bellas Artes, con pinturas del mismo museo en relieve para que las pudiesen tocar las personas que tienen problemas de ceguera. También hubo lenguaje de señas en muchas partes. Nosotros quisimos que esto fuese fundamentalmente una actividad donde ojalá no se restara nadie a la posibilidad de poder asistir. Y también tengo que darle las gracias por su intermedio, no solamente a la corporación que también participó de la actividad abriendo sus salones en el centro de Santiago, sino además a las 2 asociaciones municipales. El 100% de las municipalidades de Chile tuvieron al menos una actividad
durante este fin de semana de origen patrimonial. Ustedes lo vieron en sus ciudades, lo vieron en sus regiones. La gente salió masivamente a la calle a reconocer su patrimonio y esto, tal como lo señaló el mismo diputado por su intermedio, presidenta, es un trabajo colaborativo donde no solamente participan la infraestructura material del Estado, sino también muchos privados concurren, digamos, orgullosamente a mostrar su patrimonio. Así que solo darle las gracias a la ciudadanía porque participó, y en materia de cuántas personas asistieron, bueno, como esta es una actividad que fueron 4.180 y tantas actividades, 86, estamos empezando a recolectar, digamos, los informes, todavía no nos llegan porque fueron además el 100% de las comunas del país. En algunos habrán participado 8 personas, en otras miles de personas. Hubo canales de televisión abiertos, desde luego todos los museos, todas las iglesias, los teatros, en fin, etcétera, etcétera. Y se sumaron también en el mundo gastronómico, muy importante. Me tocó asistir en un intermedio, lo cuento, a una pizzería que está en un edificio patrimonial en la calle Serrano, en el centro de Santiago, que estaba también y había inscrito la actividad como una actividad patrimonial, y estaban todas las personas que atendían vestidas de época, en fin. De verdad hubo mucho involucramiento de la ciudadanía, no solamente asistiendo, sino además cadenas de hot dog que abrieron sus puertas, digamos, hicieron en el centro de Santiago una escultura de un hot dog, digamos, y entregaban, y obviamente las colas eran muy grandes, pero está bien, o sea, se cumplió con el objeto. El objeto era hacer participar a la mayor cantidad de gente posible desde Arica a Punta Arenas, y al menos en términos de oferta se logró. Muchas gracias, ministro. Me sumo de igual forma a las felicitaciones por el Día del Patrimonio y también a los diputados presentes, que sé que algunos también hicieron actividades o promocionaron el día. Me incluyo dentro de esas. Tengo en palabra al diputado Contreras. Gracias, presidenta. Indirectamente sobre el Día de los Patrimonios, me gustaría hacer una reflexión que considero importante dentro de esta comisión y en el marco de 2 referencias que hizo hoy día el presidente en el inicio de su discurso y al final de su discurso sobre la importancia del respeto a las autoridades de nuestro país. Nosotros somos autoridades y, sin embargo, durante la última semana hemos sido al menos presenciados faltas de respeto al ministro presente, por su intermedio, presidenta, a usted misma, presidenta, en una actividad en la Universidad de Chile, al mismo presidente hoy día, que considero que es una vergüenza lo que ocurrió. Entonces, pienso que tenemos que al menos hacer esta indicación. Considero también que esta falta de respeto tiene ciertas causas importantes. Una es la crisis educativa, cuyo origen está en la reforma del año 2005. Eso es así. Por lo tanto, hemos propuesto una reforma en este sentido. Pero también el origen de esta falta de respeto a las autoridades tiene que ver con un diálogo de odio que uno tiene que presenciar diariamente aquí en este Congreso entre las derechas y las izquierdas. Considero que eso no es bueno para el país. Considero que eso es nefasto y que atenta contra las autoridades de nuestro país, tanto de izquierdas o de derechas. Porque si aparece alguien de derecha, le tiran los dardos los de la izquierda y viceversa. Por lo tanto, quería hacer esa reflexión porque en el fondo, ¿qué es lo que yo me gustaría proponer? Que hagamos el esfuerzo y que las derechas ideológicas y las izquierdas ideológicas, ambas ciegas, se den cuenta que necesitamos un proyecto común como para el país, que es en lo que yo voy a seguir trabajando desde el centro político, aunque sea un diputado del centro político, trabajar en el diálogo, en la moderación, en el equilibrio, en los acuerdos, para acabar con este diálogo de sordos que tenemos acá y que deriva precisamente en la falta de respeto a nuestras autoridades, a todos ustedes y más allá también.
Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, diputado Contreras, sintiéndome aludida obviamente por sus palabras. También hago un llamado a los diputados que cualquier comentario quizás lo hagan después de esto, porque tenemos un objeto preciso en esta comisión, que es poder votar los proyectos que están mencionados en la cuenta. Diputado Orrego. Diputado Churra, perdón. Muchas gracias, presidenta. Junto con saludarla, aprovecho de saludar al ministro, al subsecretario, a todos los colegas presentes. Ya que usted, presidenta, ha permitido que haya un espacio de mayor laxitud, ahora saliendo un poco de la idea central de esta convocatoria al ministro, yo también quisiera sumarme a las felicitaciones al país en su conjunto y por supuesto a las autoridades de cultura por el Día del Patrimonio. Yo creo que este día se ha ido convirtiendo en una suerte de, como nuestro carnaval, ¿no? El día en donde hay una expresión a lo largo y ancho del país, donde se compromete además la sociedad civil, organizaciones comunitarias, el Estado, las instituciones públicas, en una materia tan importante como es mostrar patrimonio material, inmaterial del país. Sin embargo, yo quisiera hacer un punto a propósito de un hecho, digamos, ineludible, que es que venimos de la cuenta pública del presidente Kast, en donde ha realizado solo una alusión a la cultura. Una alusión a la cultura en donde señala que va a crear un plan nacional de recuperación, limpieza y puesta en valor de monumentos y espacios públicos. Por supuesto, lo valoro, lo celebro, pero han quedado una serie de otras materias absolutamente fuera de la cuenta pública. Por lo pronto, todo lo relativo al fomento de las artes, de las culturas, del mundo de los trabajadores culturales. Yo hoy día he asistido a la comisión a la cuenta pública con esta chapita que es "Se cuida, no se recorta", que es una campaña que ha hecho todo el mundo, las agrupaciones del mundo de la cultura de Arica a Magallanes, haciendo un llamado a atención por el recorte de un 10% que ha sufrido este sector. Entonces creo que no se puede dejar de nombrar que venimos saliendo de una cuenta pública en donde lamentablemente hay solo una alusión específica referida a patrimonio en buena hora, pero falta todo el resto de los ámbitos propios de la cultura que hoy día se están viendo tremendamente afectados por este recorte. Gracias, presidente. Vuelvo a insistir a los diputados que por favor se refieran a la discusión del proyecto y si quieren comentar otras cosas está el espacio de varios. Diputado Orrego. Presidenta, muchas gracias por la palabra. Por su intermedio saludar al ministro de la Cultura, subsecretario, tomando en consideración lo que sucedió este fin de semana con el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Tengo que felicitar al ministro, primeramente en mi calidad de diputado del distrito número 10, porque el inicio de las actividades, el puntapié inicial de esta festividad en la región metropolitana se realiza en la municipalidad de Macul, dirigida por Eduardo Espinosa, alcalde de la comuna, en la cual nos tocó contar con la presencia de una transversalidad de actores políticos, y eso quiero recalcarlo. No solamente la presencia del alcalde Eduardo Espinosa, sino que también la presencia del Ceremi de la Escultura y también de Gabriel Díaz, director regional del Patrimonio, en una actividad donde se recorrió el Palacio Consistorial, el Castillo de la Municipalidad de Macul, y en calidad de diputado del distrito número 10 tengo que felicitar al ministro y agradecerle particularmente por haber tomado nuestro distrito como el puntapié inicial, entendiendo, según me contaba el alcalde, que cerca de 1000 actividades se postularon en la región metropolitana para poder ser el puntapié inicial, y nos hace sentir muy orgulloso de haber sido seleccionado con la presencia de distintas actividades. Yo también voy a reconocer la presencia y la participación de Iracy Hasler, diputada del distrito. Me hubiese gustado que el resto de los diputados también hubiesen podido participar, pero la fiesta fue muy linda. Segundo, ministro, empatizar con usted. Le pido disculpas por su intermedio, presidenta, al ministro, porque también me tocó ser parte de la actividad en el Centro de Atención del Instituto Nacional, donde fuimos parte de la FUNA organizada en su contra, ministro. Una linda actividad como lo era la Pérgola de las Flores que se realizaba en este centro de extensión hermoso, que quedó remodelado absolutamente hace un par de años, que pertenece al Instituto Nacional. Se ve lamentablemente oscurecido por esta protesta,
Debo decir que el ministro en ningún momento manifestó una actitud beligerante con los manifestantes, por el contrario, intentó entablar un diálogo directo con ellos, lo mismo que el jefe de gabinete del subsecretario. Sin perjuicio de ello, lamentablemente fuimos agredidos de forma verbal por los manifestantes y a mí en particular se me arrojaron los panfletos de la campaña que dice el diputado Gachurra, que son los mismos que se estaban, por su intermedio, presidenta, repartiendo ese día en la exposición. Este tipo de actos violentos, bélicos, delincuenciales, no los podemos seguir tolerando, y yo simplemente quería empatizar con el ministro de las Culturas, porque una actividad tan hermosa como esta se ve empañada por este tipo de actuaciones que en nada suman al sano diálogo democrático, y quiero valorar la actitud que tuvieron las distintas autoridades presentes en la instancia, como el delegado presidencial Germán Codina, el alcalde de la Municipalidad de La Reina, José Manuel Palacio, en su calidad de dirigente de la MUCH, la ministra de Energía, Jimena Rincón, disculpe si se me olvida alguna autoridad que estaba presente el día sábado, y solamente empatizar porque estos hechos de violencia lamentablemente se están reproduciendo en la sociedad chilena. Le tocó al ministro de las Culturas y espero que no le toque a ninguno de ustedes a futuro, porque aquellos que hemos sido víctimas de la violencia política sabemos lo grave que son estas actuaciones. Ministro, fuerza. Continuamos con el diputado Chandía y el diputado Churra. Vuelvo a insistir, ya creo que se hizo el punto, así que por favor volvamos al objeto de la sesión. Diputado Chandía. Muchas gracias, presidenta. Muy cierto lo que usted acaba de decir recién, pero por su intermedio, presidenta, yo le pediría al ministro, si es posible, que no sea solamente un día del patrimonio, que sean más días en el año, por lo menos unos 3 veces por semestre. Creo que sería una buena instancia para, ojo, que para los que no viven en Santiago, porque no es solamente Santiago. Vamos a volver a discutir lo que decimos siempre. Santiago no es Chile, ¿ya? Entonces yo creo que todas las regiones necesitamos un día más de cultura. Creo que un día es muy poco. Solamente la sugerencia es que sean por lo menos 3 días a la semana. 3 días por semestre. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Chandía, diputado Churra y luego diputado Neumann, para que podamos continuar con la votación. Gracias, presidenta. Yo la verdad es que no tengo ningún interés, presidenta, en establecer un diálogo, pero no puedo dejar de hacerme cargo de la imputación que ha hecho por su intermedio el diputado Orrego. Creo que referirse a que quienes portaban esta chapita, organizaron una manifestación deliberada contra el ministro, me parece que es imputarle a cientos de organizaciones que han promovido esta campaña, que están detrás de lo que pudiera ser. Yo no conozco, no sé lo que realmente pasó ahí. Ustedes lo definen como un acto de violencia, les creo, entonces digo, lo que pudiera entonces haber sido un acto de violencia, a mí me parece que no queda absolutamente al lugar, no me parece que corresponda. Aquí hay detrás organizaciones del mundo del patrimonio, de las artes, de trabajadores de la cultura, bailarines, gente del mundo del teatro, cineastas, y decir que ellos detrás de esta campaña se escudaron o propiciaron este espacio de problemático, de intercambio ahí de agresiones, o lo que haya sido, porque no sé exactamente, con el ministro me parece absolutamente impropio. El punto pido... solo punto. Por favor, breve. Ahí sí, gracias, presidenta. Por su intermedio, presidenta, el diputado Churra, no voy a aceptar que se mienta en esta comisión. Yo en ningún caso dije que las organizaciones que son partícipes de esto son las que él estaba representando. Diputado Churra, por su intermedio, presidenta, tiene que escuchar más bien la opinión de los colegas porque no puede caer en fake news. Dije que eran las mismas consignas a las que usted había hecho referencia respecto del recorte en materia cultural, y que los flyers que se me habían lanzado tenían exactamente la misma consigna. Le pido, mirándolo directamente, que no mienta. Yo no he dicho en ningún caso que esas organizaciones son las que participaron. Es más, le podría dar el detalle de cuánta gente participó y no tengo conocimiento de cuáles son las organizaciones, pero solamente hice referencia a que eran las mismas consignas que estaban en los mismos flyers. Al principio se me pasó una de buena fe, después se me arrojaron algunos. Así que, por favor, para ser fieles a la verdad, no mentir, por favor. Diputado Neumann. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero referirme al objeto porque creo que nos permite también ir redondeando un poco el punto. Nosotros estamos acá reunidos para autorizar
monumento en Lota en memoria de Baldomero Lillo. Y justo porque estábamos hablando de los patrimonios, estamos constituyendo patrimonios. Este es un espacio democrático que representa las distintas sensibilidades y diversidad del espectro político en Chile. Y qué mejor forma de ilustrar cómo se constituye patrimonio que esto que estamos haciendo hoy día. Distintas visiones del mundo, de una misma comunidad política llamada Chile, nos estamos poniendo de acuerdo para reconocer que tenemos algo en común. En este caso, la memoria de Baldomero Lillo. Yo, a diferencia de lo que han dicho algunos parlamentarios que me anteceden, que intentan que dicen que nuestras identidades políticas debieran neutralizarse, yo creo que no. Las identidades políticas tienen que justamente mantenerse tal cual son. Nosotros somos representantes de esa diversidad, pero este espacio es para encontrar puntos de acuerdo. Las comunidades políticas se constituyen cuando en el presente nos ponemos de acuerdo de aquello que en el pasado compartimos. Y creo que eso es lo importante. Y por eso también es tan importante que, y yo creo que no hubo tanto desvío, se haya tomado unos minutos para reconocer justamente el Día del Patrimonio. Eso es el patrimonio, lo que estamos haciendo ahora. Una diversidad de pensamientos que se ponen de acuerdo sobre algo que tenemos en común y que hay que reconocer. Hoy día toca justamente la memoria de Baldomero Lillo, pero cuando este fin de semana se reconocieron los patrimonios de Arica Punta Arenas, es algo que fortalece a la comunidad de Chile. Hace algunos años, el año 2019, se quemaban estatuas, se quemaban monumentos, se quemaban símbolos que supuestamente nos unían como comunidad política, porque estábamos quebrados. Yo destaco esta sesión, que es justamente una sesión inmediatamente después de la celebración del Día del Patrimonio, porque demuestra que en espacios democráticos, dentro de las legítimas diversidades que tenemos ideológicamente, hay cosas que nos permiten seguir conviviendo en una misma comunidad política. Y eso yo creo que es lo importante. Lo último a lo que quiero referirme, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con el diputado Achurra cuando él dice que hoy día no hubo mucha mención a la cultura. Se habló efectivamente del tema patrimonial, de los monumentos, pero también se habló de la necesidad de defenderlo, de justamente no repetir demostraciones que hemos vivido en los años anteriores, de destruir esto que parece que es de todos, independiente de nuestras diferencias. Lo de las incivilidades, registro único de vándalos para los que destruyan justamente aquello que es de todos, aquello en que nuestra diversidad nos ponemos de acuerdo que es de todos, yo creo que es cultura. Es parte de lo que tenemos que generar, son códigos de relacionamiento, diputado Achurra. La cultura no es sinónimo exclusivamente de las artes y del patrimonio, es la forma en que nos relacionamos. Esto lo hablamos, de hecho, profundamente nosotros y yo sé que tenemos mucho en común porque convivimos en la Convención Constitucional hablando de cultura, de aquello que nos podía encontrar. Entonces, cuando como comunidad política nos ponemos de acuerdo para reconocer la memoria de Baldomero Lillo a través de algo que nos une como comunidad, y cuando comunidad política nos ponemos de acuerdo también en que no podemos seguir tolerando la impunidad del vandalismo a aquello que supuestamente debería ser de todos y debería ser espacio de identidad para todos, yo creo que sí es cultura y eso hoy día yo lo vi mucho en el discurso del presidente Kast. Eso, terminar sumándome a las felicitaciones al ministro y al subsecretario por su intermedio, señora presidenta. Creo que recordar y tener un Día de los Patrimonios no es solamente tener un día para relacionarnos con objetos museológicos, con fachadas antiguas y con cosas del pasado. Es justamente un acto de presente donde reconocemos que somos una comunidad en el presente, pese a todas nuestras diferencias, porque tenemos en común justamente nuestra historia, nuestro patrimonio. Así que muchas gracias, porque en un contexto donde Chile de repente se agarra las mechas, creo que unirnos en nuestro patrimonio es algo que nos hace muy bien dentro de nuestra legítima diversidad. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Neumann. Queda por último la diputada Joana Pérez para que tome la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a los integrantes de esta comisión y, por cierto, también al señor ministro y al subsecretario.
solidarizo y empatizo con el ministro y con los ministros y con la delegación que estaban en la obra de teatro de La Pérgola de las Flores, que todos queremos, y uno no puede dividirlos por bueno o malo, pero lo que sí tiene que hacer es condenar la violencia, y eso es violencia, en cualquier espacio. Y por lo tanto lo condeno, más allá de que alguien pueda reírse, pueda disfrutar en silencio, creo que no corresponde. Y los que estamos en espacios de estos espacios que no hemos ganado también a través de las urnas, creo que vale la pena decirlo. Valoro que en el Día de los Patrimonios el subsecretario también estuviera en Lota, ¿ya? Y eso también refleja que hay voluntad de estar no solo en una región que ha sido afectada por los incendios, que se ha afectado patrimonio también, sino que también están acompañando a la gente, no solo siendo maltratados en algunos eventos, sino también poniendo la cara, estando y comprometiendo, porque Lota sí aspiramos a ser patrimonio de la humanidad, y así ha sido ratificado por el Ministerio, un trabajo que nos va a llevar varios años, como también han avanzado otros gobiernos, para ser también sincera, porque tenemos un plan de revitalización y no nos debemos olvidar que también aquí las autoridades pasan, ¿ya? Pero lo que sí queda son las gestiones, y no voy a olvidar, aprovechando que tengo un alcalde aquí de Quilaco, que es de mi región del Biobío, que fue el alcalde Patricio Marchán, que peleó que los restos de Baldomero Lilla hoy día estén en Lota, en nuestro cementerio, del 2001. Y por lo tanto, la comuna de Lota hoy día también no solo releva su figura, hoy día tenemos un proyecto que trabajó el diputado Arroyo, o sea, el diputado Poblete en su minuto, incluso antes de que yo fuera diputada. Nosotros vamos a acompañar este proyecto. Los proyectos se demoran, ya estoy hablando de que ya van 10 años desde que pasó el diputado Poblete, que también saludo porque es un actor, que también lo recordamos. Entonces creo que a uno le falta generosidad, no solo en la cultura, en todo espacio, porque sabe que este tema de patrimonio, y con esto concluyo, tiene que ver Lota y sus patrimonios. Cuando se cerraron las minas de Nácar, se entregaron a lo que fue gran parte a la Corfo, ¿ya? Y por lo tanto aquí también tiene que haber reconstrucción, tiene que haber también inversión turística, patrimonial, y quiero decir que también estuvo el caso Convenios Procultura, que todavía le debe a los trabajadores del circuito Lota Sorprendente las remuneraciones. Entonces, cuando vemos, tenemos que mirar todo integralmente, porque no nos podemos quedar con un proyecto, pero aquí hay una historia, y el patrimonio se trata de eso, de poder relevar la historia, y por eso fue muy importante que el subsecretario estuviera, porque hay una mesa que solo de organizaciones ciudadanas distintas, ¿cierto?, que con amor, con cariño han puesto un empeño, y es transversal. Puede haber gente del Partido Comunista, puede haber gente de derecha, extrema, de centro, pero nos unimos para sacar adelante el patrimonio. Vamos a acompañar este proyecto, sin duda, pero falta mucho más en materia patrimonial, y por cierto, para la región del Biobío, Lota debe ser el patrimonio de la humanidad, porque además es una forma de resarcir un daño que se hizo para el cierre de las minas de Nácar, donde todavía los gobiernos deben pensiones de gracia que no son las de los delincuentes, sino que son personas que el Estado, distintos gobiernos comprometieron. El gobierno pasado no las cumplió, no las pagó, debe 300, les quiero decir a mis amigos que defienden mucho la obra del gobierno pasado, pero creo que hay que mirar un todo. Y lamentablemente quienes llevamos más de un periodo tenemos memoria, historia, y nos interesa también sacar la voz por esa historia que no se reconoce, por esas personas que a veces son nuestro patrimonio vivo, pero que no han tenido justicia. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. No hay más intervenciones de diputados, así que vamos a proceder a la votación. Presidenta, informo que llegó pasada la cuenta, llegó un reemplazo que comunica que el diputado señor Álvaro Jofré reemplazará al diputado Cristóbal Urruticoechea en la sesión de hoy. Para aceptar este reemplazo y que tenga los efectos de la votación, se requiere la unanimidad de la comisión. No. Por esta sesión. ¿Alguien se opone? ¿A nadie? Entonces se acepta. Hago así, ¿cierto? Voy a dejarla acá. Ya. No.
Bueno, vamos a continuar con la votación en general del proyecto de ley que autoriza al monumento en Lota en memoria de Baldomero Lillo, correspondiente al boletín número 10.986-24. Entonces, ¿tienen que votar los diputados? ¿Es inmediato? ¿Ya está? ¿Es con botoncito? Sí. Ah, ya. Tienen que votar en el sistema, por favor, todos los diputados presentes. ¿Algún diputado? Hay unanimidad. ¿Hay algún diputado que no haya emitido su voto? Presidenta, 12 votos a favor. Es unánime la aprobación en general del proyecto. Se recuerda que el día lunes 8 de junio a las 12 del día hay plazo para indicaciones para que hagan llegar al correo de la comisión, de tal suerte que en la sesión de las 3 de la tarde podamos tener el comparado. Sí. Bueno, entonces es aprobado por unanimidad el proyecto. Muchas gracias a todos los diputados que impulsaron esto y muy agradecida también de su participación y constante buena disposición que tiene para asistir a la comisión y aportar siempre con algún comentario relativo a los proyectos o a nivel general. Así que muchas gracias y bienvenido cuando sea una nueva oportunidad. No, listo. Bueno, vamos a continuar con la orden del día, así que vamos a seguir con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para reconocer y promover el circo tradicional chileno correspondiente al boletín número 17.818-24. Para ello asisten los representantes Asisten los representantes de las sesiones gremiales del circo contemporáneo, señores Patricio Núñez Rojas, de la Red de Espacios de Circo REC, y Pablo Garrido, de la misma Red de Espacios de Circo REC. Bienvenidos a ambos. Y por supuesto les doy la palabra para que puedan comentar sobre el proyecto y todas sus opiniones relativas. Así que muchas gracias. ¿Cuál? ¿El verde? Allá. Ahí. Ese. Bueno, muchas gracias. Saludo a la presidenta y a todos los honorables que están presentes acá. Muchas gracias por recibirnos. Para nosotros es muy importante estar en este espacio. Es un espacio que nos permite visibilizar nuestro sector. Es un sector que se denomina el nuevo circo, el circo contemporáneo. Entonces, durante todos estos años hemos ido dando paso a paso nuestra visibilización para que esto sea reconocido. También queremos decir que venimos con la bandera de la paz, del buen diálogo, de los buenos acuerdos,
para poder sacar buenas impresiones de este momento. Para nosotros es importante eso, y también reconocer claramente que sentimos un profundo respeto por el circo tradicional, por sus ancestros, por todo el camino recorrido desde su gestación aquí en Valparaíso, hace más de 200 años que llegaron a este lugar los inmigrantes con los barcos trayendo el arte y la cultura popular. Entonces los honramos a todos ellos, a todos sus ancestros, por su talento, por su pasión para engrandecer este arte, comprendiendo el proceso de lucha que permitió generar muchas de las condiciones que hoy hacen posible un desarrollo más favorable para el conjunto del sector. El circo tradicional chileno, que creció y formó familia aquí en Valparaíso, la historia cuenta que desde los Pacheco en adelante se formaron en los cerros las troupes de trabajo aéreo, las troupes de malabaristas, gente funambulistas, magos, y fueron creando una magia para las familias de ese entonces que se ha proyectado durante todo este tiempo. Durante estos 200 años es una tinta indeleble que queda en los corazones de las familias, así que por eso sentimos ese profundo respeto, y que quede claro para el circo tradicional y para ustedes que están presentes. También agradecemos su trabajo histórico que han hecho ellos con respecto a todo el trabajo legislativo que han propuesto para generar leyes que permiten de alguna forma resguardar este sector que es tan importante para las artes escénicas, y que estamos muy agradecidos también de ese camino legislativo que ellos han promulgado y han trabajado durante todo este tiempo. Dicho esto, creemos que el circo es una cultura viva, es una manifestación de una cultura viva muy potente, es una expresión artística que evoluciona, se transforma y dialoga permanentemente con los cambios sociales, culturales y humanos de cada época, ¿no? El circo chileno está compuesto por múltiples formas de expresión. Conviven en él el circo tradicional, el circo contemporáneo, el circo social, el circo callejero, el circo teatro, el circo musical y muchas otras formas de creación que enriquecen esta gran familia circense. Lejos de excluirse entre sí, estas expresiones han convivido históricamente, alimentándose mutuamente y construyendo un patrimonio común. Existe una relación profunda e indisoluble entre las distintas formas del circo, y eso lo tenemos claro, hay un sincretismo profundo. Desde los procesos que dieron inicio a este nuevo circo, o al circo tradicional también, se han provocado muchos intercambios muy potentes, y han habido muchos ejemplos también de eso. El Circo del Soleil, tenemos escuelas en Europa, tenemos movimientos de circo callejero, tenemos movimientos de circo callejero y social también de América Latina, tenemos experiencias emblemáticas como el Circo para Todos en Colombia, Circo del Mundo en Chile, la Carpa Azul Circo aquí en Cerro Barón en Valparaíso, Circo Migra en Uruguay, la Escuela de Circo y Artes Urbanas de Rosario, en administración del municipio de Rosario, así que hay muchos ejemplos de ese sincretismo. Una frase que para nosotros resume muy bien esta complementariedad es la siguiente: mientras el circo tradicional nos invita diciendo pasen y vean nuestras habilidades, el circo contemporáneo nos propone déjenme contarles algo a través de mi cuerpo y mi técnica. Podemos decir que son lenguajes distintos, pero en realidad pertenecen a una misma familia, y somos una misma familia. Y a propósito de esta discusión legislativa, desde la red de espacios de circo, hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos con organizaciones, compañías y espacios circenses distribuidos en distintas regiones del país. Este proceso nos ha permitido constatar algo que quizás no siempre resulta visible desde el nivel central: la enorme diversidad de realidades que hoy conforman el nuevo circo chileno. Existen espacios permanentes en el extremo norte, desde Arica hasta el extremo sur, Punta Arenas, espacios que son permanentemente trabajados por jóvenes y gente que tiene mucho amor y pasión por el circo. Existen organizaciones con décadas de trayectoria y otras que recién comienzan su camino. Existen proyectos enfocados en la creación artística, otros en la formación, otros en el trabajo comunitario, otros en la investigación y otros en la circulación de espectáculos. Pero más allá de sus diferencias, todos comparten algo fundamental. Comparten el compromiso con el circo como herramienta de encuentro humano, transmisión de saberes y desarrollo artístico y construcción de comunidad. Esa diversidad es precisamente una de las mayores riquezas del circo chileno actual. Creemos que es importante que sea considerada cuando discutimos modificaciones legales que buscan definir qué entendemos por circo chileno.
Quizás una de las principales enseñanzas que nos deja este proceso es que el circo chileno ha crecido enormemente durante las últimas décadas. Ha crecido en los territorios, ha crecido en organizaciones, ha crecido en espacios, ha crecido en formas de creación, ha crecido en formas de vincularse con las comunidades. Y justamente porque ha crecido, creemos que cualquier conversación sobre su futuro debe realizarse con una mirada amplia, capaz de reconocer la diversidad de actores que hoy forman parte de esta realidad. El espíritu de las leyes que han acompañado el desarrollo del sector siempre ha estado vinculado a esta convivencia y colaboración. Ambos mundos han crecido conectados y alcanzan su mayor potencial cuando son capaces de dialogar y aprender mutuamente. Ejemplo de ello tenemos cuando en el año 2017 se forma una comisión de circo para el Consejo de las Artes en ese momento, donde habían representantes del circo contemporáneo y del circo tradicional. En ese proceso institucional del cual fuimos parte y yo fui parte también, cabe señalar que el espíritu de trabajo fue muy productivo y de mucho respeto, entendiendo la configuración de estos dos mundos del circo como una sola familia llamada circo. Este vínculo se refleja también en investigaciones, publicaciones, procesos de rescate patrimonial, impulsados por artistas e investigadores provenientes de distintas vertientes del circo chileno. Destacamos, por ejemplo, investigadores del nuevo circo como Alexis Páez con su hermoso libro de la fuerza capilar, que yo lo tengo para acá, donde hace el rescate de la fuerza capilar de una técnica milenaria del circo tradicional. Y también hacen rescate también de los gitanos circenses. Y esta es una alianza entre el nuevo circo y el circo tradicional para investigar este rescate de los gitanos circenses. Es muy hermoso libro, ¿no? Diciendo esto y mostrando un poco este libro, lo que queda es que no venimos a discutir quién pertenece al circo, ¿no? Venimos a recordar que el circo chileno es una construcción colectiva. Una construcción realizada por familias tradicionales, artistas, docentes, gestores, técnicos, compañías, escuelas, espacios culturales y comunidades distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Ese es el espíritu con el que comparecemos ante esta comisión. Y desde ese espíritu creemos que el desafío no es reducir la mirada sobre el circo chileno, sino comprenderlo en toda su amplitud, complejidad y riqueza. Para mi reflexión final, quiero finalizar con una reflexión tomada de este libro de las artes del circo de América del Sur, por Julieta Infantino, donde ella nos define el circo sudamericano como una disciplina vibrante que entrelaza la tradición familiar, los linajes transhumantes y las vanguardias contemporáneas. Una práctica cultural en permanente transformación capaz de fusionar lo popular con lo escénico. Creemos que esa mirada expresa con profundidad lo que hoy representa el circo chileno. Muchas gracias. Sí. Sí, porque no estaba en la... Ya. Sí, no, por favor, adelante. Lo que pasa es que como no estaba anotado, por eso tengo que darle la palabra. Pero adelante. Ya. Bueno, soy Pablo Garrido. Quería presentarme también. Soy actor de teatro físico, constructor civil inconcluso. Estudié en la Escuela Nacional de Circo de Río de Janeiro, que es un proyecto formativo muy bonito que está unido por la tradición y por artistas contemporáneos en los procesos formativos, y que tiene que ver mucho con formación y tradición, que las clases de repente no son solamente un ejercicio físico, sino también una historia y anécdotas preciosas, y creo que fue una fuente de inspiración muy bonita para mi formación. También soy técnico en trabajo en altura de una asociación internacional que se llama IRATA. Es una asociación inglesa que desarrolla metodologías para trabajar en altura de manera segura, y está reconocida y homologada en muchos países, en la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, esa práctica también tratamos de implementarla y fortalecer nuestra manera de actuar. Finalmente, sobre la REC, solo para fortalecerlo, la REC es una asociación de organizaciones que administran espacios de circo, red de espacios de circo. Y es desde ahí que decidimos juntarnos, unir fuerzas, y que eso sea finalmente un camino
entre todas las organizaciones que cumplen como con estas características, porque además nos relacionamos con montones de personas, con montones de organizaciones a partir de nuestros espacios. Estos espacios sostienen procesos de formación artística, de creación, de residencias, de circulación y por supuesto de vínculos con comunidades. Muchos de estos espacios no fueron heredados, sino que fueron construidos por nuestra comunidad de artistas. Personas que además de entrenar aprendieron a soldar estructuras, diseñar sistemas de seguridad, recuperar galpones abandonados, gestionar proyectos, levantar infraestructura, transformar espacios vacíos en centros culturales abiertos a sus propios territorios. Detrás de cada uno de estos espacios existen años de esfuerzo, compromiso y trabajo colectivo. Pero también existe algo más, existe profesionalización. Hoy artistas chilenos se forman en algunas de las escuelas de circo más importantes del mundo, como en Francia, Italia, Bélgica, España y Canadá y otros países. Existen compañías también que participan en circuitos internacionales de excelencia. Existen artistas nacionales trabajando en Europa, América Latina y otras regiones del mundo, llevando consigo el conocimiento adquirido en nuestro país. El desarrollo del circo chileno no solo ha generado compañías y artistas, también ha impulsado la construcción de infraestructura especializada en esta disciplina. Hoy existen espacios permanentes diseñados específicamente para todas las prácticas que les comentaba, y infraestructuras concebidas para responder a exigencias técnicas también que requieren estas disciplinas. Entre ellos, destaco en esta conversación el Centro Cultural El Tren en Arica, el Centro de Artes Aéreas en la región metropolitana, que son espacios de gran importancia en su inversión, aprendizaje, construcción y capacidades que hoy forman parte del patrimonio vivo del circo chileno. No hablamos técnicamente de lugares donde se realizan funciones, lugares donde se forman artistas, técnicos, docentes, nuevas generaciones que proyectan el desarrollo del circo nacional hacia el futuro. También existen artistas y técnicos circenses chilenos que se han certificado bajo estándares internacionales y alcanzando niveles de especialización comparables a los utilizados en las industrias más exigentes del mundo. Porque sí, en nuestro sector existe precariedad, pero también muchos espacios sobreviven con enormes dificultades, pero hay excelencia por parte de nosotros. Existe conocimiento, existe profesionalización, existe desarrollo, y creemos que ambas dimensiones forman parte de la realidad del circo chileno. También comprendemos profundamente la emoción que significa para los artistas chilenos llegar a escenarios internacionales de excelencia. A fines del año 2024, un dúo perteneciente a la reconocida de una familia tradicional chilena desarrolló parte de su proceso de entrenamiento junto a un actor y trapecista, Jorge Vargas. Posteriormente, ese mismo número obtuvo medalla de bronce en categoría junior en el Festival Internacional del Circo de Monte Carlo, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo para las artes circenses. Mencionamos esto no para establecer diferencias, lo mencionamos porque representa algo que consideramos valioso, que representa colaboración. Representa la transmisión de conocimientos, representa la capacidad del circo chileno de crecer cuando distintas trayectorias son capaces de encontrarse y trabajar juntos. Ese es el circo chileno que nosotros conocemos. Y precisamente es por eso que nos preocupa esta reforma, porque al reemplazar el concepto amplio del circo chileno por el circo tradicional chileno, existe un riesgo de invisibilizar parte importante de este ecosistema que hoy desarrolla formación, creación, investigación, trabajo territorial a lo largo de todo el país. Pero también queremos ser claros en algo, nuestra preocupación no nace de una oposición al reconocimiento al circo tradicional. Si existe voluntad de perfeccionar la legislación vigente, creemos que esa es una conversación que vale la pena que tengamos entre todos. Pero precisamente porque hablamos de una disciplina que ha evolucionado enormemente durante las últimas décadas, creemos que cualquier actualización legal debería construirse con una mirada amplia, participativa y representativa de la totalidad del ecosistema circense chileno. Por eso, más que cerrar la definición del circo chileno, queremos invitar a abrir una conversación más profunda sobre él. Si vamos a legislar sobre el circo chileno, ojalá que lo podamos hacer todos juntos, conociendo todas las realidades, escuchando todas las voces, reconociendo tanto su patrimonio histórico como las nuevas formas de creación, formación y desarrollo que han surgido en las últimas décadas.
Creemos sinceramente que Chile tiene la oportunidad de construir una legislación que sea un ejemplo de integración y no de exclusión. No estamos aquí para pedir menos reconocimiento a nadie, estamos aquí para pedir el reconocimiento de una tradición que no implique dejar fuera a quienes han dedicado su vida completa al circo chileno. Porque el futuro del circo no está en elegir entre tradición y contemporaneidad. El futuro del circo está en recoger que ambos forman parte de la misma historia. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición de ambos. Muy bienvenidos a la Comisión de Cultura. Ahora abro la palabra a los diputados que quieran hacerles alguna pregunta, algún comentario relativo a la exposición y al proyecto también. Tengo al diputado Chandía. Gracias, presidenta. Por su intermedio quiero preguntar, hacer un par de consultas. Usted, escuché que estaban haciendo varios trabajos, o sea, están perfeccionando mucho trabajo. Creo que soldadura también escuché. Y reparación de carpas. ¿Sabe por qué se lo digo? Esto porque cuando niño yo, en la población donde vivía en Chillán, curiosamente allí había un circo que se llama Circo Alemán Rimbler. ¿Se acuerdan de él? ¿Lo escucharon? Que tiraron una piedra arriba y nos faltaba que salía con la cabeza rota afuera. Eso era sagrado. Sagrado. Entonces pregunto yo, entre tantas cosas, ¿el circo tiene que llamarse circo chileno, por ejemplo, o puede llamarse Circo Alemán Rimbler como ese? Se ríen ustedes, ¿eh? Y eso, que no está tan chula, chicos, aquí. Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Sí, usualmente lo que hacemos acá es que hay una ronda y después contestan todas las preguntas, así que si quieren pueden anotar, etcétera. Tengo anotado también el diputado Contreras y el diputado Orrego. Diputado Contreras. Presidenta, por su intermedio quiero valorar las exposiciones que acabamos de tener del señor Patricio Núñez y Pablo Garrido. Hace tiempo faltaba en este Congreso una visión de diversidad, pero manteniendo la unidad, que es lo que ustedes han propuesto. Desde que se inició este debate aquí en la comisión sobre este proyecto de ley, desde el primer minuto observamos que al distinguir el circo tradicional chileno, podría haber una discriminación o una invisibilidad del circo tradicional chileno, ¿ya? Por lo tanto, quiero hacer la indicación que este proyecto requiere mejorar la técnica de redacción o la técnica legislativa para que se reconozcan ambos circos de una u otra forma, haciendo el entre paréntesis en voz baja, que muchas personas vinculan el circo tradicional chileno más hacia la derecha y el circo contemporáneo más hacia la izquierda, ¿ya? La división muchas veces que es nefasta, pero con el espíritu que hoy día he escuchado, me parece que es importante reconocer a ambos sectores circenses. Pero eso solamente en un ámbito. Lo que después de estas semanas debatiendo uno observa y uno conoce el circo. Uno sabe lo que es el circo, el esfuerzo que hacen por tratar de tener entradas. Y lo que se requiere aquí, también dentro de este proyecto, es que en realidad, si ustedes lo revisan en el artículo, que aparezcan las palabras apoyar, promover al circo tradicional y al circo contemporáneo. Esas palabras son importantes porque ustedes reflejan en gran medida lo que estamos viviendo a nivel de la cultura. Nuestro país tiene muchas virtudes, lo he dicho, somos valientes, inteligentes, ordenados, pero tenemos un talón de Aquiles en la educación y en la cultura. Por lo tanto, es de esperar que esta indicación se pueda incorporar en el proyecto de ley
para que se distingan ambos circos dentro de la visión de unidad, que es importante, pero que se incluyan las palabras apoyar, promover, porque ahí es donde falla este sistema, pues, en el apoyo, en la promoción, en que cuando quieren instalar una carpa, les cobran entrada. Mejor paguemos la entrada, porque bueno, la crisis está compleja. Entonces, quería señalar eso y volver a reiterar el espíritu de lo que acabamos de escuchar, de esa necesidad de reconocer la diversidad, pero manteniendo la unidad del circo. Nosotros aquí también necesitamos, como chileno y como parlamento, reconocer la diversidad de visiones políticas, pero dentro de la unidad nacional y de un proyecto común. Por lo tanto, a través suyo, Presidenta, quiero felicitarlo, agradecerle, y bueno, esperemos que esto se perfeccione, ya que acaba de, por su intermedio, llegar el autor de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado Contreras. Diputado Rego. Gracias, Presidenta. Antes que todo, por su intermedio, Presidenta, saludar a Pato y a Pablo, agradecerle la presentación que se nos ha realizado el día de hoy. Creo que han sido bastante respetuosos y caballerosos respecto de estas dos tradiciones que se están mezclando, que es el circo tradicional chileno junto con el circo contemporáneo y, en el caso de ustedes, la red de espacios de circo. Muy agradecido de la presentación que realizan ustedes respecto de, primero, reconocer la labor que realiza el circo tradicional chileno, al mismo tiempo que reivindican lo que ha sido su propio arte, en su propia tradición, en su propia cultura y en su propia historia. Me parece que es un aliciente y un incentivo para la discusión que estamos teniendo en este Parlamento. A mí me interesa mucho, y también se lo dije a los representantes del circo tradicional chileno la semana anterior, la redacción del proyecto, porque la expertise es de ustedes, y nosotros no somos cercanos a esa expertise, ustedes son los que desarrollan esta profesión. A mi parecer, nosotros somos legisladores, muchos más fomes, muchos más aburridos, en mi caso abogados, lo que ya es mucho más terrible todavía. Entonces tengo que ver cómo redactamos esta ley para que quede de una forma que logre colegir ambos mundos. Y hay una frase en particular del proyecto de ley que yo también se la pregunté a los representantes la semana anterior, que dice, comillas, especialmente preferido y resguardado por esta ley, que es lo que está en el proyecto de ley. En la misma línea de lo que plantea por su intermedio, Presidenta, mi colega Contreras, acá hay otros conceptos que se podrían utilizar que generarían una no distorsión frente al concepto de igualdad frente a la ley. Proteger, amparar, promover, respetar. Es mi interpretación, pero me gustaría saber qué creen ustedes. ¿Qué creen ustedes? No de la tradición que nos queda bastante claro de lo que ustedes son, de lo que ustedes viven, sino de qué esperan de una legislación, de una ley en particular que eventualmente podría afectar sus intereses. ¿Por dónde va, no sé si la oposición o el reconocimiento de este proyecto de ley? ¿Y qué es lo que ustedes, cómo ustedes legislarían? Súper simple. ¿Cómo ustedes legislarían esta ley donde dicen, oye, acá sí, acá no, esto queremos? Para yo tener, porque hoy día tenemos que votarlo. Y lo vamos a votar en general, esto después se puede modificar. Y lo más probable es que se apruebe en general. Pero esto hay que indicarlo de tal forma que deje satisfecho a todos los que somos parte de esta comisión. Entonces, esa opinión en particular para mí es súper relevante para el momento en que yo tenga que indicar este proyecto. Gracias, diputado. Tengo al diputado Cuello, al diputado Neumann y al diputado Achurra. Diputado Cuello. Gracias, Presidenta. Bueno, primero agradezco también la exposición de nuestros invitados, bastante clara. Y yo quiero recoger lo que han planteado. ¿En qué sentido? En que yo tengo la impresión, y también tomando en cuenta lo que expuso el propio Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, varias sesiones atrás, que no obstante atender la finalidad que considero loable del proyecto de ley, a mi juicio, su forma de ser planteada restringe más que amplía. Entonces, nuestros invitados han planteado la necesidad de contar con una visión amplia, ¿ya?, respecto del circo. Y a mi juicio, o sea, queda claro que en definitiva lo que hace el proyecto de ley es más bien reemplazar una figura por otra, hacer prevalecer una categoría, que es la categoría del circo tradicional chileno, ¿ya? Y eso, la verdad es que cuando se prefiere algo, significa que excluye otra cosa. O sea, cuando hay una priorización, una jerarquía, excluye a las demás categorías. Entonces, si nos preguntamos cómo se puede legislar mejor o cómo se puede indicar este proyecto,
la verdad es que, a mi juicio, la única forma de que sea un proyecto comprensivo tendría que ser estableciendo un concepto de cada categoría de circo. O sea, una categoría de circo social, otra categoría bueno, entonces, porque de otra forma, en el fondo, o sea, de otra manera, solamente quedaría un concepto general del circo, más el circo tradicional chileno. Entonces, eso creo que sería bien contradictorio con la finalidad inicial de la ley. Y al mismo tiempo, esto se ratifica porque, por ejemplo, reemplaza la declaración del día del circo por el día del circo chileno por el día del circo tradicional chileno. Entonces, por eso que en el fondo yo planteo que la figura, más bien la categoría del circo tradicional chileno, que plantea el autor de la moción, está comprendida dentro del concepto de circo chileno que está en la ley vigente. Entonces, por eso que en el fondo es muy difícil que se pueda que se pueda indicar razonablemente el proyecto en términos de establecer cuántos conceptos. Yo no soy especialista, no conozco cuántas categorías hay de circo, entonces, pero habría que establecerlas todas. Pero me refiero o tipo de circo, para decirlo de otra forma, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, esa es mi inquietud, ¿ya? Porque creo que la definición, que es una definición comprensiva de la ley vigente, a mi juicio, sí comprende el circo tradicional chileno y eso permite también su protección. Eso, presidente, gracias. Gracias, presidenta. Agradecer por su intermedio a los expositores. De verdad que me gustó mucho cómo aterrizaron el punto. Demuestra claramente ese amor, ese cariño que tienen por el oficio y nos hacen partícipe de eso. Y por eso nos dan ganas de poder regularlo y legislarlo bien. Y mi pregunta justamente tiene que ver con eso y es exactamente el mismo punto que el diputado Cuello y es probablemente la misma solicitud de ayuda que les pide el diputado Rego, que queremos hacerlo bien, pero cuando nosotros nos vemos enfrentados como legisladores a regular algo tan diverso como la cultura, en la Comisión de Cultura, podemos caer en la tentación de sobreregular. La cultura es la diversidad de expresiones humanas con las que nos comunicamos, nos relacionamos, convivimos, hacemos sociedad, en fin. El circo es una de estas expresiones, y dentro de esa expresión circense existen muchas subexpresiones. Yo recuerdo que este fue, porque seguí muy de cerca la discusión cuando se dio la discusión de ley de artes escénicas, también fue una de las grandes discusiones, ¿hasta qué punto regulamos? Porque tratando de meter todas las expresiones, alguna nos va a quedar afuera. Y yo, por ejemplo, que siempre he estado muy ligado al teatro musical, bueno, se quedó afuera el teatro musical como una subespecie del teatro, ¿se entiende? Creo que tenemos que evitar ese problema y tiendo a pensar que la inquietud del diputado Cuello era similar, digamos. O sea, ¿cuál es el elemento esencial de la expresión circense que nosotros podemos tener para no entrar en una sobreregulación que al final del día lo único que hace es generar el riesgo de dejar alguna expresión afuera y que el objetivo común que tenemos en esta comisión, que es justamente promover, proteger una expresión tan importante como el circo, sea lo más amplio posible en vez de generar compartimientos de estanco a partir de la diversidad infinita de expresiones circenses que además se van a seguir desarrollando en el tiempo. Entonces, hago mía la inquietud del diputado Cuello, hago mía también la solicitud de ayuda del diputado Rego, porque yo creo que el punto más importante de lo que se nos viene por delante con este proyecto de ley, en donde todos, creo yo, estamos de acuerdo en apoyar la expresión circense, es cómo lo hacemos para no dejar a nadie afuera. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Neumann. Tengo por último al diputado Ignacio Achurra para que, son hartas preguntas, pero para que puedan condensarlas después de la pregunta del diputado Achurra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Patricio y Pablo, por su presentación. Yo quisiera referirme brevemente al origen del proyecto y a lo que está en la letra del proyecto de ley, ¿no? El proyecto de ley que hoy día estamos analizando, no la idea de mejorar las condiciones del circo tradicional o hacer otras distinciones. El proyecto que estamos analizando es un proyecto simple que busca reemplazar en todos los cuerpos legislativos el vocablo circo chileno por circo tradicional chileno.
Eso es, ¿no? Ese es el proyecto de ley. Luego se ha dado una legítima discusión en torno a las necesidades del circo tradicional chileno, a que pudiera haber materias que no están comprendidas en la legislación actual, que son de especificidad propia del circo tradicional chileno, etc. A mí me parece eso del todo atendible. Yo se lo dije el otro día a los Maluenda que nos visitaron. Yo también tengo un profundo, yo sé que la gente del circo contemporáneo tiene un profundo respeto por el circo tradicional chileno, es una fuente de inspiración, de investigación, de estudio permanente, pero el proyecto que nos convoca no es un proyecto para mejorar las condiciones del circo tradicional chileno. El proyecto que nos convoca es para cambiar en diferentes cuerpos legislativos el vocablo circo chileno por circo tradicional chileno, es decir, acotar esos cuerpos legislativos como objeto de afectación únicamente al circo tradicional chileno y que el resto de las expresiones, llámese el circo contemporáneo, llámese el circo teatro, llámese el circo musical, llámese el circo social, queden fuera de esta definición. Eso es lo que estamos debatiendo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque entiendo que a propósito de un proyecto podemos dar una súper legítima discusión respecto a la necesidad del circo tradicional chilena, pero yo me pregunto genuinamente si es este el proyecto para hacerlo, ¿no? Porque la verdad es que habría que indicarlo para cambiarlo y modificarlo completamente, porque este proyecto en sí mismo no va a eso, no va al problema de la transhumancia del circo tradicional chileno, no va al problema de las municipalidades, no va al problema de la extorsión de entrega de entradas para darle espacio, no va al problema de la toma de alcantarillado y agua que ellos nos presentaron como sus problemáticas. Va a un asunto diferente, ¿no? Entonces yo quisiera hacer esa alerta porque me parece que la expresión del voto tiene que ver con eso y no con las cosas que pudieran mejorarse para la experiencia del circo tradicional chileno. Dicho eso, yo quisiera preguntarle, porque una de las cosas que para mí fue interesante de abrir esta conversación fue escuchar esas especificidades propias del circo tradicional chileno, que ustedes las conocen de sobra porque sé que las han investigado, estudiado, etcétera, pero parecía que había elementos totalmente distintivos del circo tradicional chileno respecto a las otras expresiones del circo, como la transhumancia en carpa, ¿no? Y ahí yo quisiera preguntarle por su propia experiencia, ¿no? Porque yo conozco de primera fuente que no solo el circo tradicional chileno ocupa carpas, no solo deambula, hace transhumancia con carpa el circo tradicional chileno. Entonces preguntarle de esas necesidades más aparentemente propias del circo tradicional chileno, ¿hay otras que ustedes comparten que se encuentran en esa necesidad? Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a nuestros invitados para que puedan responder idealmente en breve las interrogantes de nuestros diputados. ¿La palabra? Bueno, vamos a tratar de responder. Bueno, vamos a tratar de hacer un ping-pong con mi compañero para responder brevemente y no alargar esta sesión. Como el diputado nos manifestaba, claro, la evolución de las carpas en este tiempo ha sido maravillosa. Tenemos carpas blackout, carpas que no se llueven, que pueden aguantar la nieve. Me parece que el circo tradicional tiene mucha experticia en eso y tiene mucho manejo, ¿no? Porque aguantan las piedras y tiene mucho manejo y además tiene mucho poder adquisitivo porque las carpas valen muy caras. Son carpas muy poderosas para poder adquirirlas. Sin embargo, creemos que es importante la recuperación y la tradición de las personas del circo tradicional que fabrican carpas, y ese es un elemento que se está perdiendo, se está industrializando mucho y ya todas las carpas se compran fuera, no se compran o se mandan a hacer a personas que trabajan dentro del país. Y el señor Juan Carlos Andrich es creo que el único que queda haciendo carpas tradicionales, y nuestra carpa, que es la carpa azul que está en Barón, es una carpa que hizo el señor Juan Carlos Andrich, con un excelente terminado, con mucho oficio. Me parece que eso es lo que hay que en definitiva ir rescatando. Nosotros se lo hemos dicho y de alguna forma él ha transmitido esa información
a nuestro amigo Camilo, que Camilo Prado ha tenido como estas ganas de poder generar este como rescate de las carpas. Entonces, creo que estamos en ese espectro, ¿no? Que hay muchas carpas que cuestan mucho dinero y hay una tradición que no se está perdiendo y que hay que retomarla para que ese oficio no se pierda. Creo que por ahí va la cosa. Ahí, ya. A ver, un poco sobre... Ya. Un poco a la consulta de nuestros requerimientos, lo que podría ser un aporte. Yo creo que concuerdo con algunas conclusiones que en el fondo para nosotros el circo es uno solo y finalmente las bajadas pueden ser distintas. Acabamos por suerte de presenciar una conversación anterior sobre declarar un patrimonio. Creo que el circo tradicional efectivamente necesita un reconocimiento patrimonial, que quizás es por esa vía donde debería estar indicado el reconocimiento a lo que son. Pero finalmente hablar de, claro, si solo se legislara sobre el teatro físico, después sobre el teatro, o sea, como que excluye justamente, como decía usted, diputado. Entonces es complejo. Nosotros efectivamente tenemos necesidades y hay cruces muy bonitos y virtuosos que han pasado. Me tocó a mí, por ejemplo, implementar en el Teatro Cervantes de Valdivia una implementación técnica con el Consejo de Monumentos del Territorio para poder habilitar maniobras para ejecutar trabajos en altura. Y tuve 5 personas detrás mío para poder hacer perforaciones. Pero están hechas. Y hoy día en los teatros, por ejemplo, en ese teatro hay familias, empresas tradicionales que operan y hacen sus espectáculos en los teatros. Entonces, quiero decir que los cruces hoy día en las salas de arte escénica están apareciendo y los empresarios de circo tradicional también se están abriendo a dejar la carpa de lado y itinerar en salas. Podríamos decir, con esta experiencia, en el caso nuestro, que si bien las salas de arte escénica están reconocidas para cualquier expertise, no tienen las condiciones técnicas para todas las disciplinas. Y nos ha tocado muchas veces en muchos teatros intervenirlas. Porque si bien tienen las alturas, tienen los espacios, no hay espacios para maniobra. Podríamos hablar también, creo que la mirada de lo que requiere el circo tradicional está, desde mi perspectiva, y con mucho respeto, desde el lugar del empresario. Desde el empresario que tiene que instalarse en un lugar, que el empresario debe tener conexión, debe tener ciertas especificidades para su operación. En nuestro caso, nosotros nos hacemos cargo del director, del intérprete, del técnico y de las condiciones laborales que vienen de la cadena productiva hacia abajo, de los integrantes que están bajo ese lugar. También tenemos situaciones complejas, laborales, de trabajo, de capacitación. Hay un mundo entero que viene debajo de la operación, que para nosotros también son realidades sumamente complejas. El circo es caro, requiere diseño, requiere ingeniería, requiere planes de operación, prevención, de riesgo. Entonces yo creo que es un mundo amplio, pero desde la perspectiva nuestra, sentimos que la palabra lo es el todo para todos nosotros, circo. Y los reconocimientos pueden ser quizás en los lugares donde no excluyan con los espacios que requiere cada uno. Eso, no sé si se entiende o se... Muchas gracias por la exposición. ¿Quieren agregar algo más? Claro, un poco respondiéndole al diputado Rego, creo que, bueno, nosotros hemos visto que, bueno, el circo tradicional ha tenido varias menciones, ¿no? Ahora últimamente se le mencionó y se le declaró patrimonio por la UNESCO.
es un reconocimiento importante, muy grande, y donde el Ministerio apoyó con una mesa técnica, el gobierno apoyó ahí, el circo tradicional también, y la Universidad Alberto Hurtado, creo. Entonces, creo que ese es un reconocimiento muy importante que a nosotros nos pone muy contentos. Lo que nosotros nos hacía un poco de ruido era en este proyecto de ley, era esas palabras sobre la amenaza o la preferencia. Creo que esas palabras están como, no deberían estar ahí. Creo que la Constitución de Chile nos debe amparar a todos, ¿no? Y a todos y a todas bajo ese alero de protegernos, ¿no? Creo que por ahí iba un poco nuestro como inquietud. Y defendemos, creo que circo chileno, creo que nosotros somos circo chileno, y que bajo ese paraguas cabemos todos y todas. Es importante eso. Yo creo que analizaría un poco más los artículos que están en esa ley, que creo que ahí hay algunos vicios que se podrían trabajar mucho mejor. Pero circo chileno yo creo que nos ampara. Muchas gracias por la exposición. Tengo solamente, espero que sea el último, al diputado Contreras para que pueda hacer su intervención. Presidenta, por su intermedio quiero un poco tomar las observaciones que hizo el diputado Achurra, que las encuentro oportunas. Porque este proyecto, y que les quede claro, sobre todo a las visitas que tenemos hoy día, es un proyecto simple, que efectivamente busca reemplazar la palabra circo por circo tradicional chileno. Entonces, si nosotros realmente hoy día votamos, no sería ni admisible eso, por todo lo que hemos observado, ¿no es verdad? Podría discriminar al circo contemporáneo. Por lo tanto, podríamos decirlo, cerremos y no perdamos más el tiempo, lo votamos en contra, se acabó el punto. Pero hemos estado más de 2 meses en esta, pues. Es decir, y hemos tenido visita del circo tradicional chileno, del circo contemporáneo, y por eso quiero decir una cosa, por su intermedio, al diputado Achurra, también al diputado Mesa, que distinguir circo tradicional, circo contemporáneo, también implica no solo a veces la discriminación de otros tipos, sino que distinguirlo también significa también significa reconocer las particularidades de cada uno. Por lo tanto, es un progreso, es un avance de las particularidades de un circo, de otro circo, entonces podría quedar ahí. También implica honrar. También implica promover, premiar y destacar con solamente el hecho de distinguir que hay un circo tradicional y un circo contemporáneo. Por lo tanto, considerando esa distinción que ya que hemos estado aquí tanto tiempo, la considero positiva, pero habría que modificar el texto y cambiarle también el espíritu hacia lo siguiente, hacia realmente, esto es un detalle, lo que acabo de decir, pero pienso que se puede cambiar el espíritu hacia lo que estaba planteando aquí el diputado también Orrego, que es, en el fondo, ya que hemos invertido tanto tiempo, en que este proyecto busque de una u otra forma, por su intermedio, al diputado Achurra, que realmente promueva, que apoye al circo chileno, con esas 2 distinciones. Y si no, vamos a haber perdido el tiempo durante más de 2 meses. Así que eso quería señalar para que queden claras estas visiones y que, sin embargo, si el espíritu del proyecto comenzó con una forma, podemos realmente tomar todo este esfuerzo para apoyar el circo chileno en sus versiones tradicionales y contemporáneas. Creo que sería un avance. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Contreras. Igual les recuerdo que si es que esto se aprueba, hay plazo para presentar indicaciones, si quieren modificar, hasta el lunes 8 de junio a mediodía. Dicho, sí, brevemente, por favor. Queríamos mostrar, si es que ustedes quieren ver un poco la realidad, si es que alcanzamos.
Valparaíso. Cerro Barón. Tiene un hoyo, dice. No, que está bueno. Ah, ya. Puede ser. Aguanta, aguanta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición y por mostrarnos un poco de su arte. Así que de parte de la Comisión de Cultura, muy felices de que pudieran venir a exponer y a contar su opinión sobre el proyecto y también mostrarnos a fondo qué es lo que hacen, cómo lo hacen y con el amor que lo hacen. Así que muchas gracias de parte mía como presidenta y estimo que también de mis colegas. Ahora corresponde la votación de este proyecto en general. Así que le recuerdo el plazo para las indicaciones, que es el 8 de junio. Y bueno, vamos a proceder a la votación de este proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para reconocer y promover el circo tradicional chileno, correspondiente al boletín número 17.818-24. Sí, vamos a votar. Estamos en general. ¿Sí? Presidenta, respecto al plazo de indicaciones, en el entendido de que hay un cierto ánimo de que la materia se pudiera revisar, pero en el entendido de que el proyecto probablemente requiere harto trabajo, digamos, casi como repensarlo en función de potenciar el circo en general o el circo tradicional chileno, ¿será posible dar un plazo mayor de indicaciones? Sobre todo pensando que es como una reformulación del proyecto. Si le parece atendible, muchas gracias. ¿Hay acuerdo con que el plazo de indicaciones sea el lunes 15 si es que llegara a aprobarse el proyecto? ¿Sí? ¿Les parece? Una semana más. Ya, hay acuerdo. Ya, ahora vamos a continuar con la votación del proyecto de ley, así que estamos ajustando el sistema para que les aparezca en pantalla. ¿Algún diputado no ha emitido su voto? Habiendo votado todos los diputados, presidenta, 9 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Ese es el resultado de la votación. Aprobado en general el proyecto, así que tenemos plazo hasta el lunes 15 para las indicaciones. Muchas gracias a nuestros invitados por venir a comentarnos del proyecto. Imagino que los diputados acogerán todas las indicaciones o ideas que ustedes dieron, así que muchas gracias por el aporte que hicieron hoy día a la comisión. Ya. Seguimos con, tenemos en carpeta 2 cosas. Una es la presentación del diputado Bernales, que no se encuentra, así que vamos a pasar al siguiente punto, que es los archivos de la comisión. Se envió a todos los diputados presentes un archivo con muchos proyectos de ley, donde algunos diputados solicitaron rescatar ciertos proyectos de ley. Así que no sé si les parece, secretaria, nos pudiera explicar el procedimiento en respecto a lo... No tengo nada que ver. Presidenta, esto es una propuesta a la sala que la comisión debe acordar.
están los proyectos, ahí están también en el escritorio virtual de los diputados, son varios. Están hasta con un año de anterioridad, porque eso es lo que hizo el reglamento, que pueden tener de anterioridad un año, es decir, están hasta abril del 25, perdón. De ahí para atrás hay varios. Algunos diputados pidieron por interno o bien aquí en la comisión que se sacaran algunos proyectos o por correo, esos fueron sacados. Ahora hay que acordarlo, Presidenta, por mayoría. Sí. Ya, como señala la secretaria de la comisión, hay diputados que hicieron llegar las solicitudes de rescate de estos archivos, las cuales fueron consideradas. Entonces propongo a la comisión que se rescaten todas las solicitudes que pidieron los diputados y que el resto de los proyectos se vayan a archivo. ¿Hay acuerdo en ello? ¿Sí? Igual le propongo a la secretaria si nos pudiera después enviar un correo de los que se fueron a archivo. Ya, o al revés, los que se rescataron. ya, perfecto. Ya. ¿Hay acuerdo entonces? Ya. Hay acuerdo. Bueno, nos quedan un par de minutos, así que pido a la comisión poder extender para hacer puntos varios. ¿Hay acuerdo en extender la comisión por minutos? ¿Sí? Gracias. Acuerdo. Ya. Y abro el puntos varios por si alguien quiere hacer un comentario o exponer alguna situación. Diputado Rego. Ya, muchas gracias, Presidenta. Ya discutimos un poquito y pusimos de relieve la situación que se vivió con el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. Sin embargo, no es la única situación de violencia que nos tocó ver durante la semana anterior. Soy abogado de la Universidad de Chile, ex estudiante de la Universidad de Chile, y solamente quería dejar constancia en este acto de que la semana anterior se agredió a un miembro de esta comisión, como es nuestra presidenta de la Comisión de las Culturas, en una actividad que tenía por objeto desarrollar una visión política al interior de una universidad que se declara pluralista, una cuestión que a mí me tocó vivir durante 5 años, del año 2005 al 2010, cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Chile, y lamentablemente me da pena ver cómo en la actualidad la censura respecto del sano debate democrático se ha dado al interior de la universidad y cómo lamentablemente se agrede de una forma total y absolutamente fascista a aquellas personas que tienen el legítimo derecho a pensar de forma distinta. Una cosa es el derecho a la crítica, una cosa es el derecho al sano debate y una cuestión muy distinta es que una comisión como esta de Culturas, cuando nuestra presidenta ha sido agredida, no manifiesta una opinión pública respecto a la situación. Yo vi los videos, no me tocó estar presente el día de la agresión a nuestra presidenta Javiera Rodríguez, pero entiendo que no solamente fueron agresiones verbales, que no solamente fueron empujones, sino que también fueron escupitajos, sino que también fue una cuestión de un grupo organizado de estudiantes que se reunieron a funar públicamente a una persona simplemente por pensar distinta. Me da pena ver el estado en que se encuentra la gloriosa Universidad de Chile, la universidad que se dice ser la universidad estatal más pluralista y defensora de la libertad de cátedra que existe en nuestro país, y yo quería hacer el punto político en esta comisión respecto de que no podemos tolerar que esta violencia se tome los espacios de sano debate democrático, que la universidad por definición tiene que ser un espacio donde todas las verdades se debatan, como es el eslogan de nuestra universidad, y me da pena ver cómo grupos radicalizados de izquierda, vinculados a partidos de ultraizquierda nacional, hayan utilizado este espacio para salir a agredir a una
política nacional y presidenta de nuestra comisión, por ende quería hacer el punto y espero que esta comisión en la mayoría de sus integrantes condene abiertamente el ataque del cual fue víctima Javiera Rodríguez. Sin más que decir, presidenta, me da mucha pena ver el estado en que se encuentra mi universidad, sobre todo cuando esta agresión sucedió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que fue mi casa estudiantil durante mucho tiempo. Lo condeno abiertamente, no lo podemos dejar pasar y creo que lo que corresponde al menos alzar la voz desde esta humilde vereda que es la Comisión de la Cultura. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Creo que no hay más palabras, así que aprovecho obviamente de responder. Justo se fue. La verdad fue una situación muy desagradable. Sé que no va al caso de esta comisión, pero dado que tocó el punto, obviamente aprovecho de decirlo públicamente, a pesar de que también lo he dicho en algunos medios. Mi equipo, de hecho, está presente, ahí está mi jefa de gabinete. Estaba también otro asesor mío, no es un equipo muy grande, así que las declaraciones de la federación, como también las declaraciones del director de carrera de Derecho, son bastante decepcionantes. No quiero decir que me lo esperaba, pero me lo esperaba. Creo que desde hace un tiempo atrás las universidades han estado en decadencia y más las universidades públicas, lo que habla de un panorama educacional, político que está de capa caída. Así que muchas gracias por sus palabras. Yo creo que es fácil hablar de tolerancia, es fácil hablar de derechos, pero cuando uno se enfrenta a la realidad, que es un mundo donde todos pensamos distinto, creo que lo mínimo que puede hacer una persona que va a representar el país siendo abogado y otras carreras, pero sobre todo esa, que es a través de la justicia, creo que lo mínimo es escuchar posiciones diferentes y si es que no se está de acuerdo, enfrentarla a través del diálogo, del debate y la argumentación, cosa que bajo ningún punto fue lo que recibimos con mi equipo ese día. Aprovecho de desmentir, obviamente, todas las declaraciones de la Federación de Estudiantes, donde dice que mi equipo agredió a otras personas, lo mismo del decano de la facultad, donde señala que hubo provocaciones. Incluso si fueran provocaciones fuera, nada justifica la violencia, y menos la violencia física, por tener una visión política. Y eso yo lo quiero decir como presidenta también de la comisión, que en un mundo donde tenemos tantas perspectivas sobre la cultura, creo que es importante hacerlas presentes en cada instancia, porque eso representa una sociedad democrática y libre que creo que nosotros como congresistas debemos impulsar, fortalecer y hacernos cargo de ella. Así que muchas gracias por las palabras. Tengo al diputado Moreno, al diputado Contreras y a la diputada Charpentier. Brevemente, presidenta, quisiera recabar la unanimidad para que la comisión condene lo que le sucedió a usted. Eso nada más. Diputado Contreras y luego diputada Charpentier. Presidenta, usted ha vivido una situación muy desagradable que muchos otros también han vivido y que también uno también ha recibido muchas veces estas faltas de respeto. Quiero decir lo siguiente, un poco retomando lo que dije al principio de esta comisión. La falta de respeto a las autoridades de nuestro país, desde mi punto de vista, es la señal de un fracaso de la democracia que estamos construyendo y también el fracaso de una política que divide para gobernar y que es maquiavélica al fin y al cabo. Por lo tanto, hago esta reflexión y quiero invitarlos a todos a que de una u otra forma, derechas e izquierdas, moderen sus discursos, moderen sus actos, moderen sus posiciones con respeto y que
construyamos con esfuerzo un proyecto común para Chile y no tener esta división donde aparentemente unos tienen un proyecto, otros tienen otro proyecto, se contradicen. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos respetamos, ¿cómo vamos a esperar que el pueblo nos respete? Por lo tanto, eso quería decirlo, solidarizo también con usted, pero con todos los que han recibido insultos, y llamo a eso, a que tratemos entre todos de construir un proyecto común. Gracias, Presidenta. Diputada Charpentier. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo no soy miembro permanente de esta comisión, sin embargo me pareció importante estar aquí hoy día, principalmente para hacerle presente respecto a nuestra preocupación en relación a la violencia escolar desbordada en distintos establecimientos educacionales y muy especialmente, obviamente, por la agresión que usted sufrió hace un par de días, agresión que no ha sido, a mi juicio, reprochada y condenada transversalmente como corresponde, y en ese contexto quisiera ver la posibilidad, ya que, como nos bien nos señalaba la señora Presidenta, que las comisiones no pueden hacer declaraciones de condena, sí pedir a través suyo, Presidenta, a los demás diputados, y si la secretaria nos dice que esto eventualmente sí es procedente, que se hiciera una declaración de condena de la totalidad de los miembros de la Comisión de Cultura, especialmente los que se encuentran presentes, haciendo presente además que algunos miembros de esta comisión no quisieron escuchar hasta el final nuestros pronunciamientos y opiniones en relación a la agresión que usted sufrió. Las universidades son espacios en donde también se desarrolla la cultura y sobre todo en un contexto en que celebramos el Día del Patrimonio Nacional. Y por tanto me parece relevante. No sé si la secretaria pudiera explicarnos un poco si esto pudiera ser procedente y la manera en cuyo caso de proceder en relación a este punto. Muchas gracias. Presidenta. Conversando con la Presidenta, lo que se puede, más que una declaración, porque como le explicaba, eso no está permitido, pienso que se podría oficiar tal vez al decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, diciéndole o manifestándole que los integrantes de la comisión condenan los hechos vividos por la presidenta de esta instancia y así como la violencia estudiantil. Y ahí estábamos viendo con la presidenta ver cómo redactar el tenor y lo puedo poner es que se lo pongo en discusión en el chat. Dirían supuestas circunstancias atenuantes de la agresión que sufrió la presidenta de la comisión. Así que haría ese punto que me parece muy buena idea lo del oficio, haciendo esa precisión en la medida de lo posible en la declaración o en el texto del oficio que usted proponga, señora secretaria, a través suyo, Presidenta. Sí. Voy a pedir, lo sé. Sí. Voy a pedir acuerdo para que yo pueda redactar los puntos del oficio. ¿Hay acuerdo para ello? Ya, hay acuerdo. ¿Y hay acuerdo también en oficiar al decano de la Universidad de Chile por este tema? ¿El director de escuela o decano? No sé cuál es el... Decano, perdón. ¿El decano hay acuerdo? Ya, hay acuerdo. ¿Hay algún otro punto que agregar? ¿No? Bueno, sobre la tabla, simplemente mencionarles que entra en discusión el proyecto del diputado Bernales, más los dos que están en discusión particular. ¿Hay acuerdo con la tabla? ¿Sí? Hay acuerdo. Con todo y más, se levanta la sesión.